Iniciamos esta segunda y última jornada de nuestro sexto Congreso Internacional de Teoría Jurídica y Derecho Constitucional. En la mañana de hoy, el doctor César Valencia Caballero disertará sobre las reflexiones de hermenéutica constitucional de la imputación y acusación en el proceso penal acusatorio colombiano. El doctor César Valencia Caballero dice ser abogado orgullosamente egresado de la Universidad de Santander. Lo recalco porque así siempre se presenta. Especialista en ciencias penales y criminología y candidato a máster en la misma especialidad de la Universidad Externado de Colombia. Docente e investigador de pregrado y posgrado en distintas universidades. Ha sido funcionario judicial, es litigante y consultor en materias relacionadas con derecho penal, autor de diversos artículos y conferencista en asuntos relacionados con derecho penal, procesal penal y responsabilidad médica. Doctor César, bienvenido. El doctor César está hoy aquí realmente por concurso de mérito. Fue quien ganó la convocatoria pública que se hizo para participar como ponente en este sexto encuentro de Derecho Constitucional. Buenos días a todos. Espero que este aplauso también lo reciba así al final. Me imagino que algunos estarán todavía en sus casas o vendrán a este auditorio con ocasión a esas reflexiones que hicieron ayer pues, los ponentes que me antecedieron. De por sí yo no dormí pensando qué concepto de libertad coger de los que expresaba el doctor Carlos Gaviria. Lo que sucede es que yo sí puedo pasar derecho, de pronto los que no llegaron les toca dormir un poquito. ¿Qué voy a tratar de hacer el día de hoy? Ayer precisamente hablando con el doctor Carlos Gaviria, llegamos a la conclusión que el derecho penal tiene que ver mucho con estos temas del derecho constitucional y de la teoría jurídica. Tal vez, sin ser egoísta, diríamos que el derecho penal es el que más se aproxima a la interpretación o aproximación al derecho constitucional, ¿ok? De manera que lo que trataré el día de hoy es realizar algunas reflexiones de lo que algunos ponentes han hablado, el control de convencionalidad, por ejemplo, el doctor Víctor Bazán, el doctor Jaime Enrique Puentes, que reflexionó sobre el sistema procesal penal internacional, y yo pues diré cómo esos instrumentos pueden tener rendimiento práctico en la realidad, en el caso colombiano. Bueno, mi ponencia se denomina Reflexiones de hermenéutica constitucional de la imputación y acusación en el proceso penal acusatorio colombiano, y aquí va una cuñita también para la UDES, de lo cual sí es cierto, siempre me presento de manera muy orgullosa, no solamente en esta institución, sino a los lugares donde voy. Y es que aquí en esta universidad presido un semillero. El semillero se denomina Semillero Ius Puniendi, así se llama mi perro también. Y esta ponencia finalmente es producto de la reflexión que hemos hecho a lo largo del semillero, específicamente sobre el control de la imputación y la acusación, de manera pues que también extiendo agradecimientos y hago partícipe de esto a cada uno de mis alumnos que pertenecen al semillero Ius Puniendi, incluso a la doctora Tatiana, por acá, que es egresada también de esta universidad y digamos ha sido una gran líder parte de este semillero y con la que hemos compartido mucho específicamente esa investigación. A ver, les voy a pedir que presten atención a la diapositiva y a quien le está hablando, ¿cierto? Quien no mire la diapositiva y quien no me mire a mí, al final vamos a hacer unas preguntas. Yo voy a mirar quiénes me están mirando y ahí vamos mirando quién va prestando atención. La ley positiva de un Estado no se encuentra en la superficie de las palabras con las que fue expresada, sino en la idea y en el espíritu que les dio vida. Y arranco con esta frase
de un clásico filósofo del derecho penal, Francesco Carrara, para que ustedes se den cuenta cómo poco después de la Revolución Francesa, esto es finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ya había un filósofo del derecho penal. Y digo filósofo porque Francesco Carrara en su programa criminal expresa esas ideas de filosofía que nos hacía entender que la ley no era esa ley en sentido formal, sino que la ley tenía sangre, tenía hígado, tenía huesos, y tenemos nosotros que buscar y poder interpretar, digamos, qué tipo de sangre corre por esas venas de la ley penal. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Vamos a hacer sistematicidad del derecho, del proceso penal, de la Constitución y del sistema interamericano de derechos humanos, para poder indagar cuál es el corazón, cuál es la sangre, qué es lo que realmente debemos interpretar de la audiencia de formulación de imputación y acusación. La metodología de esta ponencia. Primero, hablaremos un poco de la importación del sistema penal acusatorio a Colombia. Segundo, el sistema penal acusatorio colombiano. Tercero, la formulación de imputación y la acusación en la realidad judicial colombiana. Cuarto, la propuesta que se realiza a partir del semillero Iuspuniendi sobre el control de la imputación y la acusación para Colombia. Y por último, unas pequeñas conclusiones. Primero, importación de la idea del sistema penal acusatorio a Colombia. Para nadie es un secreto que Colombia, después de la expedición de la Constitución del 91, pues queríamos el sistema penal acusatorio. La Constitución del 91 está dada para un sistema penal acusatorio. De por sí, siempre he afirmado que el sistema penal acusatorio no es una idea, digamos, de los colombianos, sino es el acatar las directrices del sistema interamericano de derechos humanos, que ha dicho que un proceso penal acusatorio garantista solo lo es si es de carácter acusatorio. De manera que el sistema procesal penal acusatorio se trae a Colombia es producto de la obligación que tiene el Estado colombiano de impartir en su sistema judicial un sistema penal acusatorio. Incluso la misma ley estatutaria de administración de justicia establece la oralidad no solamente para el proceso penal, sino para los demás procesos, como hoy lo es con el Código General del Proceso y el CEPAC. Pero para poder cumplir con esa finalidad, ¿qué se hizo en Colombia? Pues acudimos al derecho comparado, y el referente que tuvimos para poder incorporar el sistema penal acusatorio a Colombia es el sistema anglosajón, específicamente el sistema norteamericano, que nos lleva, digamos, más de 200 años de experiencia en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, fíjense que el sistema penal acusatorio norteamericano, responde a una cultura filosófica y de teoría jurídica muy distinta a la colombiana. Algunas características del sistema penal acusatorio que nos interesan para efectos de la ponencia, no todas, serían las siguientes. En un sistema penal acusatorio como el norteamericano se busca la verdad formal, no la verdad material. ¿Qué quiere decir esto? Si Juan mató a Pedro, en la realidad, si ello no se demuestra en el proceso penal, la decisión será de absolución. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque allá prima la verdad procesal, es decir, la verdad formal. Es decir, cede la verdad histórica o la verdad real a esta formalidad, pues, que habla el derecho anglosajón. En el sistema penal acusatorio norteamericano, el proceso inicia con la acusación. No existe la figura de la audiencia de formulación de imputación. Y una acusación bien hecha, con unos investigadores muy formados, al mejor estilo de lo que nosotros hemos visto en las series de CSI, diríamos unos científicos investigadores que básicamente, cuando ya tienen toda la evidencia para poder formular acusación, se la entregan al fiscal
y digo yo, el acusado queda acorralado, ¿cierto?, con un sinnúmero de evidencias que no le queda otro camino que negociar. Por eso la tercera característica que resalto es la disponibilidad de la acción penal del sistema penal acusatorio norteamericano, en el que existe un sistema de negociación que permite, primero, descongestión del sistema judicial, segundo, que cerca del 90% de los casos terminen en negociación y las personas acepten los cargos. Quiere decir que el restante se iría a juicio oral. Pues esta fue, digamos, la realidad jurídica norteamericana que pudimos ver los colombianos, o que vieron los colombianos que querían implementar el sistema penal acusatorio en Colombia, y dijeron, esto es genial. ¿Por qué? Porque el sistema procesal penal colombiano de la ley 600 del sistema escritural pues tenía congestionado el aparato judicial, ¿cierto? Y dijeron, miren cómo el sistema penal acusatorio norteamericano sirve para descongestionar y todos van a negociar. Entonces fíjense en esa idea. Primero es producto del cumplimiento del sistema interamericano de derechos humanos, pero nos llama mucho la atención como en el sistema acusatorio norteamericano casi todo llega a negociación y muy pocos casos a juicio oral, lo cual representa que exista descongestión judicial. Se quiere traer esa institución a Colombia, y por eso, siguiendo la metodología trazada, el segundo tema que vamos a hablar es el sistema penal acusatorio colombiano. Fíjense lo siguiente: nosotros aquí en Santander somos amantes de las hamburguesas. Cualquiera que quiera ir a comerse una hamburguesa aquí en Santander, territorio colombiano, pues no quiere ir a McDonald's, de pronto va al garaje. El garaje no está haciendo publicidad aquí, al garaje, publicidad no pagada. Y es un enfrentamiento entre esa institución que trato de representarlo aquí, McDonald's, versus el café colombiano. Es decir, ¿será que en Colombia debemos acoger el sistema penal acusatorio puro norteamericano, o debemos darle, como lo dice el profesor José Joaquín Urbano Martínez, un aroma de café? El sistema penal acusatorio colombiano se incorpora en nuestro sistema judicial a través del Acto Legislativo 3 del 2002 y se reglamenta a través de la Ley 906 de 2004. Ya saben ustedes que se han hecho muchísimas reformas al respecto. Pero ¿qué se buscaba en el sistema penal acusatorio, o cuál era el fin, el espíritu de la ley, cuál era el corazón, la sangre de ese sistema penal acusatorio? Es una intención de descongestión, celeridad, oralidad, que ya veremos más adelante que esa garantía hace parte de los derechos humanos, y una mayor garantía para el proceso colombiano. ¿Qué sucede en la realidad? La formulación de imputación y la acusación en la realidad judicial colombiana. Esta es una expresión que uno hoy por hoy se la escucha a la gran mayoría de los jueces de control de garantías en una audiencia de formulación de imputación, y todo es un acto de mera comunicación. Incluso hoy por hoy en las audiencias, en una audiencia de formulación de imputación, muchos jueces no le otorgan la palabra al defensor. Simplemente el fiscal habla, el juez da lectura a las evidencias, elementos materiales probatorios, y decide declarar legalmente formulada la imputación. Y si de repente un defensor quiere hablar, pues le van a decir: señor defensor, esto es un acto de mera comunicación. Lo invito a que haga cualquier discusión en el juicio oral. Y ocurre lo mismo con la audiencia de acusación. En la realidad, en la audiencia de acusación, lo que hacen los jueces es realizar un control formal, es decir, la constatación de cada uno de los requisitos que establece el artículo 337 de la Ley 906 de 2004.
Más adelante vamos a mirar, haciendo hermenéutica, sistematicidad del derecho, por qué esta realidad colombiana no se compagina con nuestra Constitución y con el sistema interamericano de derechos humanos. Para ello, y conforme la propuesta que traza el semillero Iuspunienti, vamos a hablar de 3 elementos: algunos instrumentos internacionales, el referente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, y haremos sistematicidad de la Constitución, la norma penal y procesal penal colombiana. A ver, hoy por hoy no podemos interpretar el proceso penal de manera distanciada con los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. Hoy por hoy se le exige al abogado, y lo decía el doctor Víctor Bazán en su ponencia, hablando del control de convencionalidad, cómo los jueces deben conocer de estos instrumentos para proceder a administrar justicia, digamos, con la concepción de lo que implica la misma justicia. Algunos referentes de instrumentos internacionales que son relevantes para lo que quiero justificar sobre el control de la imputación y la acusación son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es, entre otras cosas, el pacto que establece el derecho a la segunda instancia, ¿cierto? La Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que también ya han hablado acá, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que a pesar de que no hace parte del sistema interamericano de derechos humanos, yo lo trabajo porque la realidad es que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos beben mucho de la fuente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De por sí, para los curiosos sobre esta materia, un antecedente importantísimo, quizás el mejor antecedente que existe, o el antecedente hito que existe en materia de justicia internacional sobre derechos humanos, lo encontramos precisamente en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo del 6 de diciembre de 1988, caso Barberá, Messenguer y Jabardo contra España. Estaba pensando en el gobernador de Antioquia. Allí, en esta decisión, que es del 78, se establecen todos unos requisitos de derechos humanos que debe cumplir un proceso penal acusatorio. Es muy interesante porque no he encontrado otro referente internacional que dé tanta fuerza o explique de una mejor manera la interpretación de derechos humanos en el proceso penal. ¿Qué derechos se desprenden de estos instrumentos internacionales que hemos citado y que nos sirven para poder fundamentar el control de la imputación y el control de la acusación? Primero, derecho a ser oído públicamente por un tribunal competente, independiente e imparcial. Derecho a ser oído. Ustedes me están escuchando atentamente porque yo tengo derecho a ser oído en este congreso. Pero para que ustedes me puedan escuchar, ¿yo qué tengo que hacer? En su mente respondieron hablar, ¿cierto? Y eso implica oralidad. Es la lectura explícita que se hace de esos instrumentos internacionales. Fíjense que la oralidad finalmente no es producto de la decisión de algunos colombianos que querían volver el proceso oral, sino que la oralidad es un requisito que se exige a partir de los derechos humanos. Segundo, derecho a la integridad personal, proscripción de la tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
cuando medie tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, opera algo que conocemos en el derecho probatorio como la regla de exclusión probatoria. Y preste mucha atención a esto porque más adelante estos ítems son los que nos va a servir para fundamentar por qué, por ejemplo, la imputación debería cambiarse la concepción de un acto de mera comunicación y el juez podría incluso en la audiencia de imputación llegar a excluir una evidencia conforme precisamente a estos tratados internacionales. Derecho a un proceso justo en igualdad con la acusación. Derecho a la asistencia a un defensor de su elección o de oficio. Prohibición de técnicas de interrogatorio donde medie tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aquí ya empezamos a hablar un poco de los organismos autorizados para interpretar los derechos humanos. Al final ustedes van a encontrar la referencia de si es la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Ok? Lo que quiero llamar la atención es cómo estos organismos han establecido ciertas garantías para el proceso penal, específicamente el proceso penal acusatorio. Se señala aquí, prohibición de técnicas de interrogatorio, de medie tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Prohibición de admitir en un proceso